Tomamos, mis amados hermanos, el capítulo 3, versos 29 y 30. Dice así la palabra de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vemos, mis hermanos, que en muchas de las religiones paganas del mundo, en la mayoría, casi siempre, tienen muchos dioses. Si usted se pone a mirar religiones, por ejemplo, antiguas, como la parte de los griegos, como la parte de los romanos, ve que había una variedad de dioses para cada situación particular, había un dios. Pero sobre todos esos dioses había un dios que era como el dios el más importante o el que tenía el mayor poder. ¿Sí? Ahora, para los judíos siempre hubo un concepto fundamental, o para el judaísmo, para la religión del judaísmo, y es que hay un solo Dios. Miremos lo que dice a Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando vamos a través del Antiguo Testamento, ese principio, esa verdad se está permanentemente repitiendo. Veamos también allí en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, verso 5. Isaías 45, 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Así que solamente existe un solo Dios. Un Dios que ha sido el sustentador, que ha sido el creador, que es el dueño absoluto del universo. O sea que no hay dioses menores. Pero todos aquellos dioses que el hombre ha creado, los ha creado de acuerdo a su propia imaginación. Y muchos de esos dioses son también inspirados, por así decirlo, por demonios. Y que operan y que obran a través de esos dioses. Ahora, así como los judíos creían que existe solamente un Dios, también creían que los gentiles estaban por fuera del dominio de su Dios. Los judíos entendían o comprendían a Dios más bien como que era su Dios. No que Dios fuera, que los judíos fueran posesión de Dios, sino que los judíos tenían en posesión a Dios. O sea que Dios le pertenecía solamente a los judíos. Pero en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos particularmente que eso no es así. Recordemos el relato que nos da el libro de Jonás. Dios lo envía a Nínive. Nínive era una ciudad pagana. Y lo envía para que les anuncie que tienen que arrepentirse porque vendría el juicio de Dios. Pero ¿por qué Jonás no obedece la voz de Dios y va a otro lugar? ¿Sería que él tendría miedo de que no fuera escuchado? Básicamente porque él sabía que si predicaba lo que Dios le había dicho, iba a tener éxito. Miremos lo que dice ya Jonás 4:2. Dice: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis,
porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás se fue para Tarsis porque sabía que la predicación podía hacer que estos habitantes se arrepintieran, que pudieran confiar en Dios. Si vemos esa situación, mis hermanos, o sea, no quería que la gracia y el amor de Dios se extendiera a los pueblos paganos. Pero siempre ese ha sido el propósito de Dios. Ahora, en las Escrituras también vemos cómo el favor de Dios estuvo sobre muchos paganos. El pueblo judío sabía lo que sucedió con Rahab. Recuerdan que Rahab era una mujer gentil, pagana, y fuera de eso era una prostituta. ¿Y qué pasó? Halló gracia delante de Dios. Otra mujer, Ruth. Ruth era moabita. No era judía. Fue la bisabuela de David, el rey más grande de Israel. Eliseo. ¿Recuerdan lo que hizo Eliseo cuando vino Naamán? Naamán era sirio, era un capitán del ejército sirio. ¿Y qué sucedió? Él vino y le pidió oración, o le pidió a Eliseo que fuera sano, y fue sano. Pero muchos de los judíos persistían en esos prejuicios y odio que tenían hacia los gentiles. Ahora, fijémonos que aquí como Pablo, haciendo una previsión de este prejuicio que tenían los judíos sobre los gentiles, él pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Y cómo responde? ¿Cuál es la respuesta obvia que él da aquí? Dice, ciertamente, también de los gentiles. Hay solamente un Dios. Entonces, ese Dios también es el Dios de los gentiles, así como también es el Dios de los judíos. O sea, si hay un solo Dios, ese Dios es Dios de todos. Dios es el Dios de todos. Ahora, en las religiones creadas por los hombres, hay muchos dioses. Y Pablo dice, así también como en el cielo supuestamente hay muchos dioses y muchos señores. Mire lo que dice allá en Primera de Corintios capítulo 8. Versos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ya vimos nosotros cómo a través de los judíos había sido dada la ley por medio de Moisés. Y la palabra también dice, como vimos allá en el capítulo 1, que los gentiles tenían escritas en sus corazones y en sus conciencias esa palabra de Dios. ¿Cuál? De que hay un solo
Dios, un solo Dios verdadero. ¿Y cómo Dios justifica entonces a los judíos? ¿Qué sigue diciendo ahí la palabra? Dios justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Pero que también son justificados por medio de la fe los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Son los gentiles. Así como hay solamente un Dios, también hay solamente un camino para poder ser salvo. ¿Cuál es ese camino? La fe en el Señor Jesucristo. Muy bien. Miremos lo que dice también allá el apóstol Pablo en su carta, en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solamente tenemos un Dios, solamente tenemos un Salvador y solamente hay una forma o un camino de salvación que es la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, como hemos ya visto, todos los hombres están o estamos condenados por causa del pecado. Recuerden lo que dice allá Romanos 3:19. Veámoslo nuevamente. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Dios ofrece su gracia. Dios ofrece su salvación. ¿Y cuál es el camino o cuál es el medio de esa salvación? La fe en el Señor Jesucristo. Recordemos ya lo que dice Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo, dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. O sea, a todos los gentiles que creen. Ahora, ¿desde cuándo, por así decirlo, esa salvación por la fe se aplica a la humanidad? ¿Desde cuándo? Porque algunos pueden pensar, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? ¿Cómo? La fe en el Mesías, la fe en el Señor Jesucristo, siempre ha sido el único camino de salvación. Desde el pacto de Moisés, incluso desde antes, desde el pacto que Dios hizo con Abraham. Ustedes lo ven allí en el capítulo 11 del libro a los Hebreos, que solamente la salvación viene por la fe. Y esa salvación por la fe va hasta el tiempo de la caída. Desde el tiempo, desde Adán y Eva, desde que la naturaleza humana necesitó ser salva. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Qué otro aspecto vemos aquí en Romanos capítulo 3, verso 31?
Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Sino que confirmamos la ley. O sea que la cruz también confirma la ley de Dios. ¿Cuál es la pregunta que hace aquí Pablo? O sea que por la fe entonces se invalida la ley. Bueno, pero si vemos que en ninguna época de la humanidad los hombres han sido salvados con base en la ley, entonces la ley es inútil. Y no es inútil ahora, sino que también lo fue inútil antes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por la ley alguien puede ser salvo? ¿Alguien fue salvo antes en el Antiguo Testamento por medio de la ley? Ninguno ha sido salvo por medio de la ley. Por eso el apóstol Pablo responde, en ninguna manera. No, no, no. Solamente a través por la obra del Señor Jesucristo, que nos ha justificado delante del Padre, somos nosotros salvos. Y esa fe no invalida la ley, sino que la está confirmando. Por eso Pablo dice aquí que por la fe confirmamos la ley. Hablando con respecto, mis hermanos, a la salvación, el Evangelio no reemplaza la ley. Ojo, el Evangelio no es un reemplazo de la ley. ¿Por qué? Porque la ley nunca fue un medio o un instrumento de salvación. ¿Para qué fue dada la ley? Primero, para conocer cuáles son los estándares perfectos de esa justicia de Dios. Pero también para mostrar a los hombres que los hombres son incapaces de poder llegar a cumplir en sus propias fuerzas esos estándares de la justicia de Dios. Y como segunda medida, esa ley fue dada precisamente para llevar a los hombres a que pudieran tener fe en Dios. Cuando vemos allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, fíjese que el Señor ahí muestra, revela cuáles son esos estándares perfectos de Dios. Incluso estándares más altos que los dados por la ley. ¡Ah, carambas! Porque antes os fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que si hay un pensamiento de lujuria con respecto a una mujer que no sea su esposa, ha cometido adulterio. ¡Wow! Estándares mucho más altos que la ley mosaica. Y que ninguno puede cumplir. Solamente el Señor Jesucristo cumplió esos estándares establecidos por Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, miremos ahora hacia la cruz. Miremos ahora hacia la cruz. Esa cruz confirma la ley en tres aspectos. ¿Cuál es el primero? Que la ley establece un pago o un castigo por causa del pecado. ¿Cuál es ese pago o cuál es ese castigo? La muerte, ¿cierto?
La ley demanda la muerte de aquel que ha pecado. Eso es lo que dice la ley. Ahí se cumple y se aplica la justicia. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesús muere en la cruz. ¿Para qué? Para pagar el castigo por causa del pecado, la muerte. Entonces fíjese también cómo la muerte del Señor Jesucristo en la cruz carga el pecado de todo el mundo y cumple la ley al morir en la cruz. El Señor Jesucristo cumple la ley porque paga lo que la justicia de Dios estaba reclamando o demandando por causa del pecado. Wow. Un segundo aspecto es que la ley, el propósito de la ley también es llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. ¿Qué dice el 3:20? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? A través de la ley. ¿Qué dice allá el apóstol Santiago en el capítulo 2? Santiago capítulo 2, verso 10. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. ¡Wow! ¿Hay alguien que pueda decir yo he cumplido toda la ley y no ha fallado en un solo punto? Absolutamente ninguno. Y lo que el apóstol Pablo dice allá a los hermanos en Galacia, capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es el ayo? ¿Qué es el ayo? Tenemos que entender el significado de las palabras. ¿Qué es el ayo? Es ese tutor, es ese maestro, es ese guía que está a nuestro lado para llevarnos, para conducirnos. Ustedes han visto alguna vez alguna persona invidente y va tomada del brazo de una persona que ve. En este caso, la persona que ve es el ayo de ese invidente y lo lleva y lo conduce hasta su destino. O sea, ¿qué hace aquí la ley? Nos conduce al conocimiento de Cristo. El ayo que nos lleva a Cristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe en Cristo. Y un tercer aspecto, mis amados hermanos, es que la cruz y donde se establece allí esa ley, provee a los creyentes de el poder para poder, perdónenme la redundancia, cumplir esa ley. Vayamos al capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley?
¿Qué era imposible para la ley? Salvarnos. La ley no nos pudo salvar. ¿Por qué? Por nuestra debilidad en la carne. Porque todos pecamos. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, que ahora está en cada uno de nosotros, nos da el poder para poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vemos la importancia de la obra de Cristo en la cruz. La cruz glorifica a Dios. En la cruz se cumple o se satisface más bien las demandas de la justicia de Dios. En la cruz la gracia de Dios es derramada sobre todas y cada una de nuestras vidas. Y esa cruz está abierta, esa obra de Cristo está ofrecida, por así decirlo, a todos los hombres. No es para un grupo particular o para un grupo especial. Y es allí en la cruz de Dios que la ley de Dios se confirma, que la ley de Dios se cumple. ¿Queda claro hasta el momento? Bueno, muy bien. Terminamos, mis amados hermanos, este capítulo 3. Capítulo 3. Que el Señor y su gracia extendida sobre nuestras vidas sea dándonos entendimiento, iluminación, para poder comprender estas preciosas verdades que están en su palabra y que sean aplicadas a nuestra vida. Tenemos una lucha continua y permanente. El espíritu contra la carne, como lo vamos a ver un poco más adelante allí en el libro a los romanos, la carta a los romanos. Pero tenemos que tener la seguridad y la certeza que lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz es una obra culminada, es una obra finalizada. Y todos aquellos que nos hemos acogido y hemos reconocido primero el señorío de Cristo en nuestras vidas, la necesidad profunda de un Salvador en nuestras vidas, y que hemos sido beneficiados de la gracia salvadora del Señor, tenemos que caminar cada día con Él, buscarlo cada día. Recuerden lo que la palabra de Dios dice. Ya los hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Fíjese que es el trono de ¿qué? Ya no nos acercamos al trono del juicio. Ahora podemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar esa gracia, para tener ese socorro oportuno en cualquier momento de necesidad de nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos acercamos ante ese trono de la gracia? Con orgullo, con autosuficiencia, es que yo sí merecía, es que mi apellido, mis títulos, es que yo sí. Mis amados, no, por pura y física gracia. Y delante de ese trono nuestras frentes deben estar postradas en el piso, en una actitud profunda de agradecimiento
al Señor. Porque el Rey de Reyes se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida santa, murió en la cruz como un miserable asesino, como un miserable convicto. Pagó por el precio de nuestro pecado. Fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre también intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Qué salvación tan grande, mis amados hermanos! Hemos sido hechos hijos. Hemos sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y ese tiene que ser un motivo suficientemente grande para estar cada día delante de Él, para buscar cada día su rostro, para buscar cada día su palabra, para deleitarnos en Él, para estar en oración. Eso es más que suficiente. Él es el Señor y el Rey, nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias, Padre, te agradecemos por tu preciosa, Señor, y poderosa palabra. Gracias, amado Dios, porque lo que no pudimos hacer en nuestra propia carne, porque de nuestra propia carne solamente ha salido pecado, inmundicia, lo hizo el Señor Jesucristo. Gracias por ese precioso evangelio, Dios. Ayúdanos a entender, Dios, danos luz, quita todo velo, todas tinieblas en nuestros ojos, todo velo de oscuridad, aún que el enemigo, Señor, haya colocado delante de nuestro entendimiento, toda estructura mental que traigamos de la religión tradicional y aún de tantas cosas que a través de nuestra vida se han ido formando, todo argumento. Y que sea, Señor, la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio, del glorioso evangelio de Cristo, que alumbre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus, y que podamos entender, comprender estas preciosas verdades y vivir nuestras vidas en la luz de Cristo, en la verdad del evangelio. Gracias, amado Dios. Gracias porque no solamente, Señor, quieres que nosotros conozcamos estas verdades, sino que seamos también instrumentos para llevar y predicar el evangelio a otros. Señor, que en estas semanas y en estos meses tengamos la oportunidad, Señor, de poder llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Gracias porque pondrás las personas precisas para que el evangelio sea sembrado en sus corazones. Y muchas de estas personas, Señor, dará fruto abundante en sus corazones. Gracias por los discípulos que nos dará, Señor, este año. Que nuestros corazones estén atentos a ver dónde está la necesidad de llevar tu palabra. Te damos gracias por las personas que vas a poner alrededor nuestro para ser instrumentos, Señor, también para crecimiento nuestro. Que esos corazones estén preparados, que esos corazones estén hambrientos, que esos corazones, Señor, sean tocados por el poder de tu Espíritu, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que sean volteando sus ojos a ti y su caminar 180 grados. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.